¿Sabías que hay un tipo de ayuno que no solo fortalece tu espíritu, sino que hace que los demonios huyan? En Marcos 9:29, Jesús respondió: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Esta declaración no es simbólica, es una revelación espiritual profunda. Jesús hablaba de un poder que solo se activa cuando el cuerpo se somete y el alma se rinde completamente a Dios. Hoy veremos cómo el ayuno secreto, practicado con fe y propósito, se convierte en un arma poderosa contra la opresión espiritual. Revelaremos los pasos para activar este poder sobrenatural en tu vida y cómo puede abrir las puertas a milagros que antes parecían imposibles. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges buscarlo en lo secreto? Desde el principio de los tiempos el mundo espiritual ha sido más real que lo que vemos con nuestros propios ojos. Lo que ocurre en lo invisible muchas veces determina el curso de lo visible. Enfermedades que no sanan, puertas que no se abren, cargas que no desaparecen, relaciones que colapsan sin causa aparente. ¿Te has preguntado por qué hay batallas que parecen no tener fin? ¿Por qué, a pesar de tus oraciones, algunas cadenas siguen intactas? La respuesta puede estar en algo que no se ha tocado, en una herramienta poderosa que Jesús mismo usó: el ayuno secreto. Mateo 6:17-18 lo deja claro. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrarla a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. En estas palabras hay un misterio profundo, uno que transforma corazones, rompe ataduras y hace que los demonios huyan. El ayuno no es una dieta espiritual ni una práctica religiosa vacía. Es una llave que abre dimensiones ocultas, un clamor silencioso que asciende directamente al trono de Dios. Es un acto de guerra, pero no como la guerra del mundo. Es una rendición del cuerpo que fortalece el espíritu, un lenguaje sagrado que los demonios comprenden y temen. A lo largo de las Escrituras, cada vez que el pueblo de Dios se encontraba en una situación crítica, recurría al ayuno, no como último recurso, sino como una estrategia espiritual, porque el ayuno no solo mueve el corazón de Dios, también desestabiliza el reino de las tinieblas. Cuando el enemigo percibe que alguien ha dejado de alimentarse del mundo para buscar con hambre a Dios, tiembla, porque sabe que esa persona no está jugando, está entrando en el terreno donde ocurren los milagros. En el libro de Isaías, capítulo 58, Dios nos muestra cuál es el ayuno que Él ha escogido. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Isaías 58:6. Este versículo no solo revela el propósito del ayuno, sino su poder real. Cuando ayunas desde el corazón, con un motivo santo y una intención alineada con la voluntad de Dios, se desatan fuerzas que no puedes ver, pero cuyos efectos son tan palpables como el aire que respiras. Hay yugos que no se rompen con palabras. Hay maldiciones generacionales, adicciones, ciclos de fracaso y opresión espiritual que requieren más que oración. Requieren ayuno. No un ayuno público, no uno que se alardea, sino uno secreto, uno que ocurre en el lugar donde solo Dios ve. Jesús mismo fue conducido por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Y fue ahí, en ese terreno árido y solitario, donde se enfrentó cara a cara con Satanás. No fue una batalla física, fue espiritual. Jesús no necesitó un ejército, ni palabras fuertes, ni argumentos complejos. Lo que necesitaba
ya lo había adquirido en su tiempo de ayuno. Fortaleza interior, sensibilidad al Padre, dominio sobre su carne y autoridad espiritual. El diablo no se fue porque Jesús gritara. Se fue porque no pudo soportar la santidad, la obediencia y la intimidad con Dios que Jesús cultivó en lo secreto. Esa es la fuerza del ayuno. No te transforma en alguien más fuerte ante los hombres, sino en alguien inquebrantable ante el enemigo. Recuerdo el relato de Esther, una mujer común pero con un llamado divino. Su pueblo estaba a punto de ser exterminado y ella sabía que las decisiones del rey no se revertían fácilmente. Sin embargo, en vez de confiar en su posición como reina, convocó a todo el pueblo a ayunar durante 3 días. No era un gesto simbólico, era una batalla. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Esther 4:16. El resultado fue extraordinario. No solo se salvó su vida, sino la de toda una nación. Detrás de ese ayuno estaba la intervención de Dios. Y detrás de esa intervención había un corazón humillado. Una reina que comprendía que el poder no está en lo visible, sino en lo secreto. ¿Te das cuenta? El ayuno cambia destinos. No porque tú cambies a Dios, sino porque el ayuno te cambia a ti. Te alinea con el corazón de Dios, te limpia por dentro, te vacía del ruido del mundo y te hace sensible a la voz del Espíritu. Cuando decides ayunar, no estás simplemente absteniéndote de alimentos. Estás diciéndole a Dios: eres más importante que mi pan. Mi necesidad de ti es más urgente que la del alimento. Mi hambre por ti es real. Y eso, para el cielo, es irresistible. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ayunar con el corazón rendido es uno de los sacrificios más puros que puedes ofrecer. Y cada vez que lo haces, tu espíritu grita: te necesito, Señor. Y Él responde. Pero no solo el cielo escucha ese clamor. El infierno también lo percibe, porque cuando ayunas tu carne pierde dominio y tu espíritu toma el control. Y un creyente gobernado por el Espíritu Santo es una amenaza. Es alguien que puede discernir lo que otros no ven. Es alguien que rompe ciclos. Es alguien que se levanta en oración y toca dimensiones celestiales. Por eso los demonios huyen, no de tu ayuno en sí, sino del poder que ese ayuno activa. En Marcos 9, cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, Jesús lo hizo con una sola palabra, pero luego les explicó por qué ellos no pudieron. Este género no sale sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Es decir, hay niveles de guerra espiritual que solo se enfrentan desde una posición de profundo sacrificio y conexión con Dios. No todos los problemas que enfrentas son naturales. No todas las resistencias vienen de la tierra. Hay batallas que se originan en lugares celestiales, como lo revela el libro de Daniel. El profeta oró durante días buscando respuesta, pero el cielo parecía en silencio. Lo que no sabía era que su oración había sido escuchada desde el primer día. Pero había una batalla en el mundo espiritual. El ángel Gabriel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:12-13. Daniel no estaba peleando con espadas ni con argumentos. Estaba ayunando, buscando, humillándose. Y eso provocó una guerra en los cielos. Porque cuando alguien se humilla y se vacía de sí mismo,
el cielo actúa. Hay momentos en los que no basta con pedir, hay que quebrarse, no como señal de derrota, sino como símbolo de rendición. El ayuno es esa rendición, es decirle a Dios, me retiro del control, ya no quiero depender de mi fuerza. Si tú no intervienes, yo no avanzo. Y cuando haces eso, algo se rompe, no afuera primero, sino adentro. Se rompe en el orgullo, la autosuficiencia, la apatía espiritual. Y cuando eso cae, el fuego del Espíritu tiene espacio para arder. Porque Dios no llena vasos llenos de sí mismos. Él llena los vacíos, los quebrados, los hambrientos. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Y esa hambre no se expresa solo con palabras, se demuestra con acciones, con ayuno, con silencio, con entrega. Muchos se preguntan por qué sus oraciones no cambian las circunstancias. ¿Por qué sienten que oran y nada pasa? Quizá la respuesta está en el nivel de entrega. ¿Estás dispuesto a negar tu carne? ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio secreto que solo Dios vea? Porque el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. No se trata de manipular a Dios, sino de alinearte con Él, de entrar en ese lugar íntimo donde los milagros comienzan, donde los cielos se abren, donde el enemigo no tiene acceso. El ayuno te saca del ruido y te mete en el corazón de Dios. Ahí es donde ocurren los cambios que nadie puede negar. Una mujer oraba por años por la salvación de su esposo. Lo había intentado todo, libros, consejos, conversaciones, lágrimas. Nada parecía tocar su corazón hasta que un día decidió ayunar. No le dijo a nadie, solo se encerró con Dios. Durante 3 días solo tomó agua y pasó tiempo en oración. No fue fácil. Su cuerpo gritaba, su mente se distraía, pero su espíritu perseveraba. Al tercer día su esposo llegó a casa con lágrimas, confesando que algo lo había confrontado profundamente y que necesitaba entregar su vida a Cristo. No fue coincidencia, fue poder desatado por alguien que entendió que lo secreto con Dios es más fuerte que 1000 discursos humanos. Esa es la fuerza del ayuno. Cada vez que decides ayunar entras en una dimensión distinta. No es solo dejar de comer, es alimentar tu fe, es empoderar tu alma, es decirle al cielo, estoy listo para más. Y es justamente ese más lo que cambia todo. Porque Dios no se queda indiferente ante un corazón hambriento de Él. Así como en el desierto proveyó maná para los hijos de Israel, así también llena con su presencia a los que le buscan. El ayuno es esa búsqueda, no para obtener algo, sino para ser transformado por alguien. Y cuando eso ocurre, los demonios huyen, no porque tú seas fuerte, sino porque Cristo está completamente vivo en ti. El ayuno secreto es un acto de fe, una declaración de dependencia, una demostración de hambre espiritual. Es el eco de un corazón que ha decidido que lo de este mundo ya no es suficiente. Es entrar al lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, donde lo invisible se vuelve real, donde las cadenas se rompen, no con fuerza, sino con obediencia, no con ruido, sino con humildad. Es ahí, en ese silencio santo, donde el enemigo pierde poder. Porque nada asusta más al infierno que un creyente arrodillado, callado, pero lleno del Espíritu, ¿no? ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que rendiste algo por completo? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste no por obligación, sino por convicción? Tal vez este sea el momento. Tal vez lo que necesitas no es una nueva estrategia, sino una entrega más profunda. Prueba, ayuna en secreto y verás milagros, porque lo que haces donde nadie ve, lo honra aquel que todo lo ve. Estás listo para entrar en ese lugar donde el enemigo no tiene acceso, pero Dios te espera con recompensas eternas. Entonces el ayuno es tu camino y es ahora. Cuando una persona decide ayunar en lo secreto, lo que está haciendo es entrar en una dimensión de poder que no se alcanza de ninguna otra forma. No es solamente un acto de disciplina o devoción,
sino un camino que conduce a una transformación profunda, donde el creyente empieza a caminar en una autoridad espiritual distinta. No es la autoridad que proviene de una posición social, de un título religioso o de una experiencia acumulada. Es una autoridad que nace de la intimidad con Dios, del quebranto voluntario, de la rendición total. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el verso 14 se nos revela algo clave. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él fue lleno del Espíritu al desierto, pero salió en el poder del Espíritu. ¿Qué ocurrió entre ambos momentos? Ayunó durante 40 días. No comió, no se distrajo, no se entretuvo, se concentró en el Padre. Y al salir de ese tiempo de ayuno, su autoridad no era la misma. La diferencia entre estar lleno del Espíritu y caminar en el poder del Espíritu está en el tipo de entrega que decidimos hacer. Muchos están llenos, pero no ejercen autoridad. Muchos oran, muchos creen, muchos tienen fe, pero no todos cargan con una unción que haga retroceder las tinieblas. Esa autoridad no es algo que se recibe por pedirla, sino por vivir en una dimensión donde Dios te imparte su poder, porque puede confiar en ti. Y el ayuno es una de las formas más contundentes de demostrar que estás dispuesto a llevar tu relación con Dios a otro nivel. Jesús no necesitaba ayunar para ser más divino, sino para asumir con plena autoridad su rol en la tierra. Su ejemplo revela que nadie está por encima del ayuno, porque este no es una necesidad física, es una estrategia espiritual. En Mateo 17 los discípulos no pudieron liberar a un joven endemoniado y cuando preguntaron por qué, Jesús respondió: por vuestra poca fe, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 20, 21. Aquí no solo se está hablando de una técnica, se está hablando de niveles. Niveles de fe, niveles de autoridad, niveles de guerra espiritual. Hay situaciones que no se mueven con oraciones simples, ni con conocimiento bíblico, ni con buena voluntad. Se requiere que el que intercede haya atravesado el desierto del ayuno, haya rendido su carne, haya alineado su voluntad con la del Padre, porque la autoridad espiritual no se improvisa, se forma en lo secreto. Nadie puede resistir al enemigo si primero no ha resistido su propia carne. La carne siempre se opone al espíritu. Es el principio que Pablo revela en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El ayuno no es castigar el cuerpo por castigar, es someterlo a la obediencia de Cristo. Es declarar que ya no manda el apetito, ni el impulso, ni el deseo. Es afirmar que lo eterno es más importante que lo temporal. Y cuando el cuerpo es doblegado, el espíritu se levanta con una voz más clara, con una sensibilidad más aguda, con una autoridad más firme. Es en ese proceso donde el creyente empieza a entender lo que significa resistir al diablo y que él huya, porque la resistencia espiritual nace del dominio interior y el dominio interior se fortalece en el ayuno. Jesús no se enfrentó al diablo con gritos ni con demostraciones físicas, lo hizo con la palabra. Pero esa palabra no era teoría para él, era verdad vivida, era sustancia espiritual, era convicción que venía de días de silencio, de soledad, de renuncia. Cuando Satanás se acercó a tentar, no encontró un hombre débil, sino uno lleno de propósito, de claridad, de fuerza interior. Porque quien ayuna de verdad no solo deja de comer, sino que se vacía de toda distracción
para estar completamente enfocado en Dios. Y ese enfoque espiritual genera una autoridad que el enemigo no puede ignorar. La voz de alguien que ha ayunado tiene peso en el mundo invisible. Sus oraciones no son palabras al viento, son decretos respaldados por una vida de obediencia. En 2 Corintios 10, 4 a 5, Pablo enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas no operan desde la lógica humana, no tienen apariencia de fuerza, pero son imparables. El ayuno es una de esas armas, en silencio, sin espectáculo, sin reconocimiento. Pero en ese silencio ocurre una guerra real. Mientras el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. Mientras los sentidos naturales se apagan, los espirituales se agudizan. Y así el creyente se convierte en un instrumento afilado, preparado para enfrentar fortalezas mentales, estructuras de pecado, resistencias demoníacas. No con gritos, sino con presencia. No con lucha humana, sino con respaldo divino. El libro de Hechos está lleno de ejemplos donde los primeros cristianos ayunaban antes de tomar decisiones importantes. En Hechos 13, 2, 3 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu habló en un contexto de ayuno. La dirección llegó porque el ambiente estaba preparado. El ayuno afina los oídos espirituales. Ayuda a discernir la voz del Espíritu de entre todas las demás. Y cuando un creyente camina con dirección clara, no hay nada que lo detenga, porque su autoridad no viene de él mismo, sino de aquel que lo envió. Y esa autoridad se convierte en una cobertura contra todo ataque. El enemigo no teme a los que hablan de Dios ni a los que citan versículos sin vida. Teme a los que viven rendidos, a los que han decidido que su alimento no es el pan, sino la palabra. A los que dicen como Jesús en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando esa es tu comida, tu vida cambia, porque dejas de depender de lo exterior y comienzas a caminar desde una fuente interna inagotable. Esa fuente se activa en la intimidad y el ayuno es una de las formas más puras de intimidad espiritual. No para mostrar, sino para rendirse. No para manipular, sino para obedecer. En el libro de Joel, Dios llama a su pueblo con estas palabras: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. El llamado no es superficial, es total, es un volver completo. Y en ese volver, el ayuno es la señal de que se ha comprendido la urgencia del momento. No se trata de una práctica mecánica, sino de una expresión de necesidad. Una forma de decirle a Dios: te necesito más que nunca. Mi vida depende de tu voz. Mis decisiones requieren tu dirección. No quiero caminar más sin tu respaldo. Ese tipo de clamor no pasa desapercibido en el cielo, porque revela madurez, revela seriedad, revela hambre auténtica. Y donde hay hambre hay llenura. Donde hay entrega hay autoridad. La autoridad espiritual no se mide por la posición, ni por la influencia, ni por la cantidad de seguidores. Se mide por el impacto en el mundo invisible, por la capacidad de hacer temblar al infierno con una sola oración, por la capacidad de caminar entre tinieblas sin ser tocado, por la capacidad de hablar y que los cielos respondan. Esa autoridad no se improvisa, se forja en el silencio, se construye en la soledad, se activa en el ayuno, porque es ahí donde el creyente deja de hablar de poder y empieza a cargarlo, deja de aspirar a lo espiritual y empieza a vivirlo, deja de depender de lo exterior
y empieza a manifestar lo eterno. Cuando un creyente ayuna con entendimiento, no solo está buscando respuestas, está entrenándose en la disciplina de la victoria, está entrenando su oído, su corazón, su mente, está afinando su discernimiento, está limpiando su altar interior. Porque el ayuno es un altar, un lugar de sacrificio voluntario, un espacio donde lo humano se somete a lo divino, donde la debilidad se convierte en fortaleza, donde el deseo se transforma en obediencia. Y ese altar, aunque invisible para los hombres, es notorio en el cielo y temido en el infierno. El mundo está lleno de ruido, de voces, de opiniones, pero el que ha ayunado sabe distinguir la voz del Padre. El que ha ayunado no necesita muchas palabras para ser escuchado. Su vida habla, su silencio grita, su entrega testifica. Y esa es la autoridad que hace temblar al enemigo. Porque el ayuno no solo cambia circunstancias, cambia al que ayuna. Y ese cambio interno es el que trae transformación externa. El ayuno no es una carga, es un privilegio. No es una obligación, es una invitación a cargar el poder de Dios, a caminar en su respaldo, a operar desde su reino. La verdadera autoridad espiritual no es para controlar, sino para liberar, no es para impresionar, sino para servir, no es para dominar, sino para proteger. Y ese tipo de autoridad nace en el corazón quebrantado, en el espíritu rendido, en la carne sometida. Nace donde hay humildad, donde hay reverencia, donde hay fuego, fuego que no se ve, pero que consume todo lo que no proviene de Dios. Ese fuego se enciende cuando el creyente decide negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Y el ayuno es una de las formas más puras de negarse, de decir no a mí, sí a ti. Por eso el que ayuna no lo hace para ser visto ni para demostrar nada. Lo hace porque ha entendido que hay un poder que solo se activa cuando el cuerpo se calla y el espíritu habla, cuando la carne se debilita y el alma se fortalece, cuando los sentidos naturales se apagan y los celestiales despiertan. Ahí es donde se encuentra la verdadera autoridad, la que cambia atmósferas, la que rompe cadenas, la que hace huir a los demonios sin levantar la voz. ¿Y tú, hasta dónde estás dispuesto a llegar para caminar en esa autoridad? ¿Qué estás dispuesto a rendir para que el cielo te confíe su respaldo? El ayuno no es el fin, es el camino. El camino que Jesús recorrió, que los profetas transitaron, que los apóstoles practicaron, es el camino del poder en lo secreto, de la victoria desde el silencio, de la gloria que no busca aplauso, pero que transforma todo lo que toca. Si decides caminarlo, prepárate, porque no serás el mismo. Y lo que habita en ti tampoco pasará desapercibido, porque cuando alguien se entrega por completo, la autoridad del cielo desciende. Y entonces el enemigo huye. Cuando el alma se calla, el espíritu empieza a hablar. El ayuno secreto tiene una forma de comunicarse que no necesita palabras, no requiere argumentos, ni gritos, ni demostraciones externas. Es el lenguaje del quebranto, del hambre sincera por Dios, del silencio que en el mundo invisible retumba con fuerza. En ese espacio donde todo se detiene y el cuerpo se somete, algo ocurre. Las fuerzas espirituales que operan en las sombras reconocen el sonido de la rendición auténtica. Hay una voz que no es audible para los oídos humanos, pero que se escucha con claridad en el reino de los cielos y también en los dominios de las tinieblas. Esa voz es la del ayuno verdadero, el que se vive en lo oculto, el que nace de un deseo profundo de estar más cerca de Dios. En el mundo espiritual no hay neutralidad. Cada acción que parte de una intención pura y consagrada produce movimiento.
El creyente que ayuna en secreto se convierte en una amenaza directa para el enemigo, porque el ayuno calla los argumentos de la carne y amplifica los sonidos del Espíritu. Y cuando el Espíritu habla con claridad, el cielo responde y el infierno se sacude. El silencio del ayuno no es vacío, está cargado de autoridad, de revelación, de fuego, está lleno de la presencia de aquel que habita en lo oculto, que ve en lo secreto y que recompensa en lo visible. El profeta Elías, después de haber confrontado a los profetas de Baal y haber visto descender fuego del cielo, entró en un estado de agotamiento profundo. Huyó al desierto y pidió morir. Pero Dios no se reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se manifestó en un silbo apacible y delicado, una voz suave, casi imperceptible. Esa escena, registrada en 1 de Reyes 19, nos enseña algo profundo. Dios no siempre habla en el ruido. A menudo se manifiesta en el silencio. Y es en ese tipo de silencio donde el ayuno nos posiciona. Nos lleva al lugar donde las distracciones cesan y solo queda la esencia de una relación pura con el Creador. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, no pronunció discursos ni hizo señales visibles. Guardó silencio durante 40 días. Su respuesta a cada tentación no fue emocional ni impulsiva. Fue precisa, clara, llena de autoridad espiritual. Escrito está, era suficiente. Esas palabras, sostenidas por el poder del ayuno, derribaron los intentos del enemigo. El silencio de Jesús durante esos días no fue debilidad, fue preparación. Cada segundo de ayuno era una declaración que el adversario entendía con claridad. Él no viviría por pan, sino por cada palabra que saliera de la boca de Dios. Y esa decisión, sostenida en secreto, fue lo que lo posicionó en lo visible para iniciar su ministerio con poder. El creyente que aprende a callar la voz de la ansiedad, del deseo, del orgullo y del miedo, y que se sumerge en el silencio del ayuno, se convierte en un canal limpio por el que fluye la presencia de Dios. Esa limpieza interna permite que el espíritu del hombre se alinee con el Espíritu Santo. Y esa conexión, invisible a los ojos humanos, es evidente en el mundo espiritual. El enemigo no huye porque el creyente sea fuerte, huye porque la presencia de Dios no puede ser resistida. Y el ayuno abre paso a esa... But the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said
I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks,
Same make I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And la presencia. Lo que comienza como una negación del cuerpo se transforma en una habitación para la gloria de Dios. En muchas ocasiones el problema no está en la ausencia de oración, sino en el ruido interior que impide que esa oración sea efectiva. El ayuno silencia ese ruido, desconecta al alma del bullicio del mundo, de las expectativas externas, de la dependencia emocional, y la reconecta con el diseño original, comunión directa con el Padre. Es en ese estado de intimidad donde el creyente empieza a escuchar con claridad lo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no dejaba percibir. Dios no ha dejado de hablar. Somos nosotros quienes muchas veces hemos estado demasiado ocupados para escuchar. Pero cuando alguien decide ayunar, empieza a oír el susurro del cielo con una nitidez nueva. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 14:10 que hay muchos tipos de voces en el mundo y ninguna carece de significado. Esto aplica también al mundo espiritual. Cada acción tiene una voz, cada intención comunica algo. El ayuno tiene una voz particular, no grita, pero se impone, no exige, pero transforma. Su voz atraviesa los velos del alma y penetra las realidades espirituales. No necesita ser explicada porque se manifiesta. Es el lenguaje del sacrificio voluntario, del anhelo que deja de lado lo inmediato por lo eterno.
Y cuando esa voz se eleva desde el espíritu de un creyente, no hay demonio que no lo perciba. La presencia de Dios manifestada por medio del ayuno se convierte en una atmósfera que las tinieblas no pueden soportar. El rey Josafat, cuando enfrentó una amenaza que humanamente no podía vencer, no convocó a su ejército primero, convocó a un ayuno. Lo vemos en 2 Crónicas 23. Y tuvo temor Josafat y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo que siguió fue una manifestación de poder donde el pueblo ni siquiera tuvo que luchar. Dios peleó por ellos, porque cuando el corazón se humilla, cuando el alma se rinde y el cuerpo se sujeta, el cielo se mueve, no con ruido, con poder. Un poder que desciende en respuesta al clamor silencioso de un pueblo que ha comprendido que no se trata de fuerza ni de estrategia, sino de presencia. El silencio del ayuno no es pasividad, es actividad espiritual intensa. Mientras los sentidos naturales se aquietan, los sentidos espirituales se despiertan. Y entonces comienzas a percibir lo que antes ignorabas. Las decisiones ya no se basan en emociones, sino en dirección divina. Las palabras ya no son reactivas, son proféticas. Las acciones ya no surgen del impulso, sino del discernimiento. Y esa transformación interior produce un efecto externo inevitable. Porque nadie puede estar expuesto a la presencia de Dios sin ser transformado. Y nadie puede ser transformado sin impactar su entorno. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta declaración revela que hay una fuerza que no proviene del movimiento, sino del reposo. Y el ayuno, bien entendido, es un reposo profundo del alma. Es una decisión de detenerse para permitir que Dios sea quien actúe. Esa quietud no es inactividad, es fe, es confianza absoluta en que lo que Él puede hacer en lo invisible es más efectivo que todo lo que podríamos hacer en nuestras fuerzas. Y cuando se alcanza ese nivel de confianza, la autoridad espiritual crece. Porque el enemigo reconoce a quienes han aprendido a depender totalmente de Dios. No es casualidad que cada vez que un hombre o una mujer en la Biblia se consagraban con ayuno, algo cambiaba en la atmósfera. La victoria no era solo sobre enemigos físicos, sino sobre estructuras espirituales que sostenían el conflicto. La batalla era vencida antes de que comenzara, porque cuando el espíritu se alinea con el cielo, lo que ocurre en la tierra ya está determinado. Esa sincronía divina se logra en el lugar secreto. No es instantánea, requiere entrega, requiere perseverancia, pero cuando llega, todo lo demás se acomoda. Porque cuando Dios actúa, ninguna fuerza contraria puede permanecer. El ayuno en silencio es una declaración de guerra que no se hace con armas humanas. Es una protesta contra la carne, un acto de rebelión contra el conformismo espiritual, una afirmación de que hay algo más grande que este mundo. Es decirle al alma: no vivirás solo de pan. Es recordarle al cuerpo que fue creado para ser templo del Espíritu. Es declarar que cada deseo, cada impulso, cada distracción debe rendirse ante el Rey. Y esa rendición no es solo una teoría, se demuestra cuando en lo más íntimo se decide buscar a Dios con todo el ser. El Salmo 46:10 ordena: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud es más que una pausa física, es una postura espiritual. Es estar tan centrado en Él que nada externo puede sacudirte. Es haber entrado en una dimensión donde la voz de Dios lo llena todo y la confusión desaparece. Y ese nivel de quietud se alcanza en el ayuno. Cuando se elige callar para que Él hable. Cuando se apaga el alma para que el espíritu escuche. Cuando se deja de correr para caminar bajo su guía. Entonces el creyente se convierte en un instrumento afinado, preparado para toda buena obra.
El enemigo opera en el ruido, en el caos, en la ansiedad. Por eso le teme tanto al silencio del ayuno. Porque ese silencio representa orden, representa enfoque, representa dirección divina. Y donde hay orden espiritual, hay victoria. Donde hay enfoque, hay poder. Donde hay dirección, hay conquista. El ayuno, vivido en obediencia y fe, establece ese orden. Rompe el desorden de la carne y establece la prioridad del espíritu. Y cuando el espíritu toma el lugar que le corresponde, el enemigo pierde su influencia. No hay poder más grande que el que proviene de una vida completamente rendida a Dios. Y el ayuno es una forma tangible de expresar esa rendición. No se trata de buscar un mérito, sino de mostrar disposición. No se trata de impresionar a Dios, sino de vaciarse para que Él llene. Y ese vaciamiento no se logra hablando, se logra callando. No se alcanza luchando en lo humano, sino reposando en lo eterno. Ese es el mensaje del ayuno. Esa es su voz silenciosa. La voz que hace temblar al infierno y abre los cielos. Cada vez que eliges ayunar en secreto, estás haciendo una declaración que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra y el infierno reconoce. Estás diciendo que tu hambre de Dios es real, que tu deseo de vivir en su voluntad está por encima de tus necesidades, que prefieres su presencia a cualquier otro placer. Y ese tipo de decisión tiene consecuencias eternas. No solo transforma tu vida, sino que impacta todo lo que te rodea. Porque una vida consagrada cambia atmósfera, rompe estructuras, desata bendiciones. El silencio del ayuno no es ausencia, es presencia. Presencia de Dios, presencia de propósito, presencia de dirección. Es un clamor sin palabras que asciende como incienso y que regresa con respuestas. Es la señal de que hay alguien en la tierra que ha decidido vivir desde el cielo. Y cuando eso ocurre, nada puede permanecer igual. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y donde hay libertad, no hay lugar para las tinieblas. El ayuno en lo secreto es una revolución espiritual. Es un acto radical de fe. Es la entrega total de quien ha comprendido que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es la manifestación práctica de una vida que ha sido conquistada por Dios. Y cuando esa vida se levanta en medio de un mundo que corre tras lo superficial, se convierte en una señal, en una llama encendida, en una voz que aunque no grite, todos reconocen, la voz del ayuno, la voz que cambia todo, la voz que hace huir a los demonios. En cada página de la Escritura donde el pueblo de Dios enfrentó momentos decisivos, el ayuno fue más que una reacción, fue una estrategia que abrió camino a lo sobrenatural. El ayuno no aparece como un recurso de los débiles, sino como la respuesta sagrada de aquellos que comprendieron que hay batallas que no se libran con fuerza, sino con humildad. No fue en las multitudes ni en los discursos donde se liberaron las mayores victorias, sino en el silencio del sacrificio, en el clamor callado de quienes eligieron postrarse antes de levantarse. Las grandes conquistas no comenzaron en el campo de guerra, sino en la profundidad del alma rendida. Y el ayuno, siempre silencioso y sin aplausos, ha sido la herramienta oculta detrás de algunos de los momentos más gloriosos en la historia del pueblo de Dios. Cuando el decreto de destrucción cayó sobre los judíos, no fue la astucia política lo que detuvo el desastre, fue el ayuno. Esther comprendió que su corona no era suficiente, que su posición no garantizaba la salvación de su pueblo. Comprendió que antes de ir al rey de la tierra debía inclinarse ante el rey del cielo. Convocó a un ayuno, no por tradición, sino por urgencia espiritual. El texto no dice que se organizaron discursos ni que buscaron
alianzas, sino que se apartaron para no comer ni beber. Y en esa decisión, en ese silencio que no busca ser visto, en esa rendición que solo Dios escucha, el destino de una nación cambió. El enemigo no fue vencido con espada, sino con oración y ayuno. Porque cuando el pueblo se vacía, Dios llena. Y cuando Él llena, lo imposible se revierte. Elías desafió a una nación entera que se había desviado tras ídolos, enfrentando a los profetas de Baal. Pero antes del fuego, antes de la confrontación, hubo aislamiento, hubo retiro, hubo búsqueda. Elías no apareció como un hombre que quería impresionar, sino como un profeta que venía de una intimidad con Dios. Había aprendido a depender del maná del cielo, del agua del arroyo, del pan traído por cuervos. Ese estilo de vida de consagración y renuncia fue el fundamento que preparó el terreno para la manifestación sobrenatural que estremeció el Monte Carmelo. No se trataba de su voz, sino de la voz de Dios resonando a través de un hombre que había aprendido a vivir rendido. Porque cuando la carne se calla, el fuego responde. Y ese fuego no baja por azar, sino por alineación. El pueblo de Nínive estaba sentenciado. Sus caminos habían provocado la ira divina. Pero el mensaje de juicio no produjo justificación ni rebelión. Provocó ayuno, desde el rey hasta el último ciudadano, incluso los animales. Fueron llamados a abstenerse de alimento. No como una formalidad, sino como expresión de arrepentimiento sincero. Y ese acto colectivo de quebranto cambió el curso de los acontecimientos. La ciudad no fue destruida. La misericordia venció al juicio, porque Dios no desprecia un corazón humillado. Y cuando el ayuno es fruto de un quebranto verdadero, la misericordia responde. El ayuno de Nínive no fue mediático, no fue para exhibición, fue radical, urgente, escondido en lo cotidiano. Pero su eco llegó al cielo y alteró un decreto. Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. No fue una visita rápida, no fue una conversación breve. 40 días sin comer ni beber, 40 días en la presencia, y no bajó igual. Su rostro resplandecía. Llevaba en sus manos las tablas que contenían la ley de Dios, pero en su cuerpo llevaba algo más, la marca de la gloria. Esa gloria no se obtiene con discursos ni con rutinas religiosas. Se obtiene en la intimidad profunda, donde el hombre desaparece y Dios se revela. El ayuno de Moisés fue un acto extremo, pero también fue una señal. Dios no habló a una multitud. Habló a un hombre que eligió separarse, vaciarse y esperar. Y en esa espera silenciosa, el cielo habló. La ley fue dada y el rostro humano brilló con una luz que no era suya, porque donde hay rendición, hay reflejo. En el relato de Esdras, cuando el pueblo debía regresar a Jerusalén y enfrentar los peligros del camino, no se organizó una caravana de escoltas armados. Se proclamó un ayuno. Esdras declaró su confianza, no en los recursos humanos, sino en la protección divina. Ayunaron para pedir dirección, para invocar favor, para demostrar dependencia, y no fueron avergonzados. Porque el que busca a Dios con todo el corazón, lo encuentra. Y el que lo encuentra, camina bajo cobertura. El ayuno fue el escudo invisible que los rodeó durante todo el trayecto. No se trata solo de abstenerse de alimento, sino de declarar: no confío en la carne, no dependo del poder humano. Mi seguridad está en el Señor. La iglesia primitiva entendía este principio. Antes de enviar a Pablo y Bernabé, antes de decidir la dirección del ministerio, ayunaban y oraban. El Espíritu Santo hablaba en medio de ese ambiente. No porque Él necesite que el hombre deje de comer,
sino porque ese acto de rendición alinea el alma, limpia la visión, afina el oído. Las decisiones no eran guiadas por lógica ni por conveniencia, sino por comunión. Y esa comunión se profundizaba en el ayuno. El libro de Hechos no presenta un modelo de liderazgo apresurado, sino uno que sabía detenerse para buscar. Y ese detenerse era con ayuno. Porque quien lidera sin rendirse primero, solo guía con su fuerza. Pero quien lidera desde la búsqueda se convierte en canal para lo eterno. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. No por casualidad, no fue un error, fue el plan perfecto. 40 días en soledad, 40 días sin alimento, 40 días de silencio. No hubo predicaciones, ni milagros, ni multitudes. Solo Él, el Padre y el ayuno. Y cuando terminó ese tiempo, el enemigo intentó tentarlo, no con armas, sino con palabras. Pero Jesús no respondió desde el hambre, sino desde la palabra. Cada respuesta fue una declaración de quien ya había vencido por dentro. Porque el ayuno no es para obtener poder externo, es para vencer primero en el interior. Y cuando se vence dentro, lo que está fuera no tiene autoridad. Por eso el diablo huyó. Porque reconoció que delante de él no estaba un hombre hambriento, sino un hijo lleno. Daniel, en medio de una cultura que no conocía a Dios, mantuvo su comunión a través de un estilo de vida que incluía oración y ayuno. Cuando buscó revelación, se abstuvo de manjares, vino y carne. Se dedicó a buscar, a esperar, a rendirse. Y el cielo respondió. La visión llegó, la claridad descendió, el ángel fue enviado. Y cuando el mensajero celestial apareció, le explicó que desde el primer día en que dispuso su corazón, su oración había sido escuchada. Pero hubo guerra espiritual, hubo oposición. El ayuno de Daniel no solo fue un acto de búsqueda, fue una llave que sostuvo la victoria durante 21 días de resistencia espiritual. Porque el ayuno fortalece al que intercede, sostiene al que espera, da claridad al que busca. Estos relatos no son historias para admirar, son caminos para seguir. Cada uno de ellos muestra que el ayuno no es un recurso desesperado, sino una estrategia eficaz. No es el último intento, es el inicio de la victoria. No es un sacrificio vacío, es un acto que activa la intervención divina. El ayuno prepara el corazón, alinea la visión, rompe estructuras internas y abre el camino para que lo sobrenatural se manifieste. Y no es una excepción, es un patrón, un modelo divino, un principio del reino. Donde hay ayuno genuino, hay presencia. Donde hay presencia, hay poder. Donde hay poder, hay transformación. Y donde hay transformación, los demonios no pueden permanecer. Ellos reconocen la atmósfera que rodea a quien se ha rendido completamente a Dios. No se trata de una fórmula, es un ambiente. Un territorio espiritual limpio, consagrado, lleno de la gloria de aquel que habita con el quebrantado. Por eso, cuando un creyente decide ayunar con propósito, cuando se aparta en lo secreto, cuando deja de buscar aprobación y comienza a buscar a Dios, las cosas cambian. Lo que era imposible se vuelve posible. Lo que estaba cerrado se abre. Lo que parecía muerto revive. El ayuno es una señal, una declaración espiritual que no necesita ser dicha en voz alta. Es el testimonio silencioso de alguien que ha comprendido que su vida no puede sostenerse en lo natural. Es una expresión de fe que clama sin gritar. Es una búsqueda que atrae respuesta. Y esa respuesta, aunque a veces tarda, no falla. Porque Dios responde a los que lo buscan de corazón. Y el ayuno es una de las formas más radicales de búsqueda. No se puede simular. No se puede fingir. Porque solo quien tiene hambre de Dios puede sostenerse en ese camino. Y solo quien se sostiene ve la recompensa.
Este principio no ha cambiado. Las estructuras espirituales siguen respondiendo al mismo lenguaje, no al del esfuerzo humano, sino al del espíritu rendido, no al del movimiento externo, sino al del corazón humillado. El ayuno continúa siendo una de las armas más efectivas del creyente. No porque modifique a Dios, sino porque transforma al que lo practica. Y cuando esa transformación ocurre, todo lo demás comienza a ordenarse. La batalla ya no se libra desde el cansancio, sino desde el reposo. No desde la ansiedad, sino desde la paz. No desde la debilidad, sino desde la fortaleza del espíritu. Cuando las palabras no bastan, el ayuno habla. Cuando las fuerzas se agotan, el ayuno renueva. Cuando el camino se oscurece, el ayuno ilumina, porque lleva al alma al lugar donde ya no queda nada más que Dios. Y en ese lugar, todo comienza. No con ruido, sino con gloria. No con estrategias, sino con presencia. No con gritos, sino con autoridad. Y es esa autoridad la que hace temblar al infierno, porque proviene de un lugar que los demonios conocen muy bien. El secreto, lo escondido, el altar personal. Las victorias bíblicas asociadas al ayuno no fueron eventos aislados, sino expresiones visibles de lo que ya se había ganado en lo invisible. Cada liberación, cada milagro, cada transformación fue el fruto de una búsqueda secreta. Y ese mismo patrón continúa vigente, no importa la época, no importa la cultura. El corazón rendido, el cuerpo sometido, el espíritu encendido por medio del ayuno siguen siendo señales inequívocas de que Dios se está moviendo. Y cuando Él se mueve, los enemigos retroceden. Por eso, si el camino se ha cerrado, si la oración parece no tener eco, si la lucha no cede, el ayuno no es una opción adicional, es la respuesta. Es la llave que abre la dimensión donde la voluntad de Dios se manifiesta sin obstáculos. Es el grito silencioso que hace temblar estructuras espirituales. Es la obediencia que prepara el camino para el milagro. No porque lo merezcas y no escuchas esa, sino porque has decidido rendirte. Y esa rendición, aunque no se vea, lo cambia todo. El poder del ayuno no está en el acto físico de abstenerse de alimento, sino en la actitud del corazón que lo acompaña. Cuando se entiende esto, se evita caer en la trampa de los errores que anulan su impacto. La Escritura es clara al advertir que no todo ayuno es aceptado por Dios. En Isaías 58, el Señor confronta a su pueblo porque, aunque ayunaban, sus corazones estaban llenos de egoísmo, violencia y vanidad. Ayunaban, pero oprimían a sus trabajadores. Se abstenían de comer, pero continuaban con sus pleitos. Este tipo de ayuno, aunque disciplinado exteriormente, no tiene valor espiritual. Dios no mira la forma, mira la intención. El ayuno se vuelve vacío cuando se practica por rutina, cuando se convierte en una fórmula o una forma de presión espiritual. Dios no responde a manipulación, Él responde a humildad. El fariseo que ayunaba 2 veces por semana se jactaba de ello, y sin embargo Jesús dejó claro que no fue justificado. El publicano, en cambio, apenas se atrevía a levantar la mirada, pero su quebranto fue verdadero. El ayuno pierde su eficacia cuando es usado para alimentar el orgullo espiritual, cuando se convierte en una medalla en lugar de un sacrificio. En Mateo 6, Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo debía ser el ayuno aceptable. No debía hacerse con rostro triste, ni para ser visto por los hombres, sino en secreto, donde solo el Padre ve. Esa enseñanza apunta directamente al corazón, porque un ayuno que busca aprobación humana ya ha recibido su recompensa, y no en el cielo, sino en la tierra. Pero el ayuno que se hace en lo oculto, con un corazón sincero, se convierte en un clamor silencioso que Dios escucha y honra. Otro error que limita el poder del ayuno es desconectarlo de la oración. El ayuno sin oración es solo abstinencia. Es disciplina, pero no es búsqueda. Es control del cuerpo, pero no es comunión.
El poder del ayuno se activa cuando se convierte en un tiempo apartado para estar con Dios, para humillarse, para discernir, para interceder. La fuerza del ayuno no está en lo que se deja de hacer, sino en lo que se permite que Dios haga durante ese tiempo. Es en esa disposición donde la transformación ocurre y donde el enemigo pierde terreno. El ayuno no puede ser una carga ni una obligación forzada. Debe ser un acto voluntario de amor y dependencia. Cuando el ayuno nace de un deseo auténtico de agradar a Dios, cuando se ofrece con reverencia y fe, se convierte en una ofrenda viva que sube como incienso. Y ese tipo de ayuno no solo produce cambios visibles, ¿no?, sino que también establece una atmósfera donde el cielo se manifiesta y los demonios ya no pueden permanecer, porque la presencia de Dios, provocada por un corazón rendido, los obliga a huir. El inicio de un ayuno que transforma realidades no comienza con una decisión externa, sino con una convicción interna. No se trata de planificar cuántas horas se dejará de comer, sino de preparar el corazón para un encuentro profundo con Dios. El verdadero ayuno no se impone desde afuera, se despierta desde adentro. Nace del deseo genuino de que la voluntad del Padre se cumpla en cada área de la vida. Cuando ese deseo es real, el cuerpo se somete, el alma se enfoca y el espíritu se fortalece. Entonces el ayuno deja de ser un sacrificio difícil y se convierte en un privilegio espiritual. El primer paso no está en la restricción, sino en la entrega. Jesús dijo en Mateo 6 que el Padre ve en lo secreto. Allí es donde se inicia este camino. Antes de decidir cuánto tiempo durará o qué alimentos se evitarán, es necesario definir por qué se ayuna. Un ayuno sin propósito es solo abstinencia. Pero cuando el motivo está claro, cuando se busca dirección, intervención divina, libertad espiritual o intimidad más profunda, el ayuno toma su forma correcta. No se trata de intentar cambiar a Dios, sino de permitir que Él nos cambie a nosotros. El ayuno eficaz está sostenido por la oración. Separar tiempo no solo para negarse al alimento, sino para alimentar el alma con la palabra, con clamor, con escucha activa. En Marcos 1:35 se nos revela que Jesús, aún antes del amanecer, se apartaba para orar. Esa disciplina constante fue el fundamento de su ministerio visible. El ayuno, cuando se vive desde esa intimidad, no es pesado. Se vuelve un canal de sensibilidad, de visión clara, de respuestas que el alma anhela. Es ahí donde se empieza a ver lo invisible y a experimentar lo imposible. No hace falta comenzar con grandes exigencias. Lo que hace poderoso al ayuno no es la duración ni la intensidad, sino la autenticidad. Un día entregado con reverencia puede desatar más poder que una semana sin dirección espiritual. Lo importante es entrar con fe, con reverencia, con la certeza de que Dios responde. En Hebreos 11:6 se afirma que Él es galardonador de los que le buscan. Esa búsqueda se activa en el ayuno cuando va acompañada de rendición total y expectativa viva. Cuando se comienza a ayunar desde este entendimiento, el ambiente espiritual empieza a cambiar, no de manera emocional, sino concreta. Las cargas internas se aligeran, las voces del mundo se apagan, la dirección se aclara y la fe se eleva. No es algo que se busca sentir, es algo que se empieza a vivir. Y cuando el ayuno se convierte en una práctica constante, no como imposición, sino como disciplina voluntaria, entonces el creyente se convierte en alguien que ya no solo ora, sino que camina en poder. En ese terreno, los demonios no pueden resistir, porque donde hay presencia verdadera, no puede haber opresión. El ayuno secreto no solo transforma lo que sucede en lo invisible, también redefine quién eres ante Dios.
no es solo una herramienta de guerra, es una escuela de identidad. Cuando decides entrar en ese lugar sagrado donde nadie te aplaude, donde solo el Padre ve, descubres que no eres lo que haces, ni lo que logras, ni lo que otros dicen. Eres hijo, eres hija. Y en ese reconocimiento, toda mentira del enemigo pierde poder. El ayuno no te hace más espiritual, te devuelve al diseño original, íntimo, obediente, conectado al corazón del Padre. Por eso los demonios huyen, no por el esfuerzo, sino porque ya no ven a alguien confundido, sino a alguien consciente de quién es en Cristo. Lo que empieza como un acto de entrega, termina como una afirmación de propósito. Has sido llamado a más que sobrevivir. Has sido diseñado para caminar en autoridad, en luz, en verdad. Si quieres ver lo que el cielo ve, si anhelas caminar con paso firme en un mundo incierto, entra al secreto. Allí no solo serás escuchado, allí serás restaurado, preparado y enviado con poder, porque lo que Dios construye en lo oculto lo manifiesta con gloria.